Hoy te voy a decir cómo puedes añadir a tu cuenta de Bitget un 20% de descuento en todas las comisiones de trading dentro de la plataforma. Decirte también que Bitget es el tercer exchange más grande del mundo. Está Binance en primer lugar, Coinbase en segundo lugar y Bitget en tercer lugar, que ha crecido mucho en los últimos años y además tiene cosas muy interesantes porque es un exchange muy completo. Pero tan completo que tiene futuros para la gente que está en España. Recordad que Binance, Bybit, todos estos exchanges han quitado los futuros para los españoles por un tema de regulación y Bitget todavía lo mantiene porque está radicado en la República de las Seychelles. Además, decirte que permite que puedas hacer un KYC con la identidad de Palau. Y en este vídeo de aquí te explicaba lo que era y cómo podías darte de alta y generar una residencia digital en Palau. Dicho esto, recordarte también que siempre digo que no dejéis todo el capital dentro de un exchange, porque puede ocurrir el caso de FTX, que se vaya al suelo y pierdas todo tu capital. La custodia la estás cediendo en un tercero. Yo siempre recomiendo que dejes en los exchanges aquello que vas a estar haciendo uso, como por ejemplo para hacer trading, para hacer copy trading o este tipo de cuestiones, y que el grueso del capital te lo lleves a una billetera. A poder ser fría, una Ledger, una Trezor, una OneKey, una SafePal, una Kingston. Hemos hablado de miles de billeteras en mi canal, ya sabéis cuál es mi top 3 y prefiero que hagáis eso que lo dejéis en un exchange. Además, si lo lleváis a una billetera, por favor, no guardéis vuestras frases semillas en un trozo de papel o peor aún, en el ordenador. Hacerlo siempre en Yose Yomo, estas bóvedas de metal, que es la empresa que he creado junto con mi socio Álvaro, que os he hablado largo y tendido de esto, pero por si todavía no has visto o no te habías enterado, métete en yoseyomo.com y revisa lo que es, porque lo que hace es que tu frase semilla se vuelva indestructible. Así que si te interesa saber cómo puedes hacer para que tu cuenta de Bitget disfrute de un 20% de descuento en todas las comisiones de trading, quédate y te lo cuento. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te estaba diciendo, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer que tu cuenta de Bitget se convierta en una cuenta que tiene el 20% de descuento de comisiones de trading en toda la plataforma. Antes te tengo que decir que este canal está patrocinado por 3, que es una plataforma también que permite conectar con cualquier exchange y trabajar con todos ellos desde un solo lugar, con herramientas potenciadas, con bots que puedes copiar y clonar en tu cuenta. Está muy bien y da mucha más capacidad de trading a los exchanges que normalmente vienen más capados. Así que si quieres un 50% de descuento en todos los planes, pues aquí en el enlace puedes hacer uso de él y tendrás ese beneficio también. Dicho esto, vamos a ir ya con la parte de Bitget. Básicamente, cómo funciona esto que te voy a contar y demás. La gente de Bitget se ha puesto en contacto conmigo para ver si quería ser partner de ellos, etc. Y básicamente lo que me ofrecían era que podía darme un porcentaje de descuento por las cuentas que vosotros os vais a crear y que yo podía dar con un máximo de un 20% a quitarme a mí para daros a vosotros, por así decirlo. Y el máximo es un 20%. Así que eso es lo que he hecho. Como tampoco me da igual, quiero decir, al final yo creo que es algo que voy a hacer para que vosotros podáis también tener esta ventaja, pues bueno, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Si tenéis una cuenta de Bitget, la tenéis que borrar. Os voy a explicar cómo. Y después la volvéis a crear de nuevo. Hacéis otra vez el KYC, porque esto ya es obligatorio en prácticamente todos los exchanges. Pero como os decía, Bitget no va a informar a nuestra amiga ni nada, porque está directamente en las Islas Seychelles. Y después lo que vamos a hacer es crear una cuenta nueva con el cupón o el código o el link que os voy a pasar. Y automáticamente esa cuenta vuestra, que además podéis utilizar el mismo correo si queréis y demás, va a disfrutar ya de ese 20% de descuento para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, si os habéis abierto la cuenta así por vosotros mismos, tendréis 0 pero 0. Si os la habéis abierto con alguna persona que no haya compartido el 100% de lo que nos dejan compartir a la gente, pues tendréis un 5, un 10, un 15. Yo os lo voy a dar todo. Todo lo que me dejan compartir con vosotros lo voy a dar. Por eso os voy a dejar la cuenta al 20% de descuento en todas las comisiones. Así que si utilizas mucho trading y demás, te van a ir que ni pa'l pelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que meternos en la plataforma de Bitget.
Y dentro de Bitget tenemos que hacer lo primero dos cosas. Si no tienes fondos porque nunca lo has utilizado, es borrar la cuenta, como te voy a explicar ahora. Pero si tienes fondos, lo que tienes que hacer es pasarlo todo, por ejemplo, a USDT, o si tienes dinero en hold, pues pasar de cada una de las monedas a una billetera fría que tú tengas. Fin. ¿Vale? Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente esto. Y además os voy a decir un truco. Te metes en los assets, te metes en cuenta spot y vamos a ver cómo, por ejemplo, yo tengo aquí un balance de $100, ¿de acuerdo? Y lo único que tienes que hacer es retirar. Si lo retiras en dólares, ya sabéis que Toncoin, que fue el vídeo que os expliqué el otro día, ha llegado a un acuerdo con USDT. Y ahora están como en promoción, ya que las transacciones en la red de Ton no tienen coste, es a $0. Mientras que, por ejemplo, TRX, que es una red barata, pues aquí está a $1. O Ethereum está a $6. O la BSC está a 0.33. Pues bien, con Ton nos sale gratis. Y en todos los Telegram, y os dejo aquí otro vídeo donde os explicaba cómo crearos la billetera de Telegram, tenéis una billetera. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es coger la dirección de nuestra billetera de Toncoin, y esto es un ejemplo, podéis coger Metamask si os da la gana, y lo que vamos a hacer aquí es pegar la dirección aquí, ¿de acuerdo? De nuestro Telegram, ¿vale? Pero que os repito, puede ser cualquier billetera fría o cualquier billetera caliente. Yo he escogido la de Telegram porque me es más cómodo. Y lo que vamos a hacer es primero retirar todos los fondos de la cuenta. Le daríamos a siguiente, esta parte de etiqueta no es necesario ponerla, y cuando nos diga cuánto queremos retirar, simplemente le tenemos que decir que quiero retirarlo todo. Le doy a retirar y le doy a aceptar. Y ahora lo que me va a pedir es el correo electrónico, un código que me va a llegar al correo y el código de verificación de doble factor que tengo que meter de la parte de Google. Entonces, si me dais un segundo, voy a esperar a que me lleguen los códigos y continuamos. Bueno, y mientras esperas te diré que este vídeo también está patrocinado por PrimeXBT, que es un broker que te va a permitir de una forma muy sencilla y para principiantes operar en 3 mercados diferentes en la misma plataforma: cripto, commodities y forex. Así que en este enlace de aquí, si quieres abrirte una cuenta para poder estrenarte y empezar a hacer trading en ese tipo de mercados, pues puedes hacerlo con PrimeXBT. Vale, ya tengo los códigos añadidos, le doy a confirmar y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que los $100 nos aparezcan en la billetera de donde lo hayas enviado. Yo en mi caso lo he enviado a la billetera que tengo ya nativa en Telegram. ¿De acuerdo? Así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se procese el retiro. Así que damos unos segundos y enseguida volvemos. Vale, han pasado aproximadamente unos 3, 4, 5 minutos y ya tengo el dinero en mi billetera de USDT de la red de Toncoin. Y ya veis cómo tengo la parte de spot a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar la cuenta que ya tenemos para borrar nuestro KYC y toda la información que tengamos del correo, etcétera, y que nos deje crear una nueva cuenta. Lo que tenemos que hacer es ir aquí arriba del todo, a la derecha, en el muñequito, y una vez pulsemos en el muñequito y pulsemos en la primera parte de la foto, nos vendremos a esta parte de aquí, a este dashboard. Lo que tendremos que hacer es darle a mi perfil, y una vez que le demos a mi perfil, abajo del todo, en rojo, pone cerrar cuenta. La estaríamos cerrando y aquí nos dice que si tenemos posiciones abiertas las cerremos, que retiremos nuestro balance, incluidas las subcuentas si es que las tenemos. En este caso yo ya lo he hecho y confirmo como tercer punto que mi billetera Web3 no tiene activos y le damos a cerrar cuenta. Una vez le demos a cerrar cuenta, nos saldrá esta advertencia que dice que esta acción es irreversible y asegúrate de haber retirado el balance de tu cuenta y de haber cerrado todas tus transacciones. Si eliminas la cuenta, sucederá lo siguiente. Ya no podrá acceder a las funciones de trading a inicio de sesión, lógicamente. Se desactivarán todas las claves privadas de API de tu cuenta, por si tenéis algún bot conectado. Se eliminarán todos los dispositivos autorizados, se eliminarán los datos de identidad verificados, y esto es importante porque nos va a permitir volver a verificar la cuenta, y no se distribuirá ninguna recompensa a tu cuenta. Perfecto. Soy consciente de las consecuencias de cancelar mi cuenta y quiero cerrar la cuenta. En este punto pondríamos la contraseña, enviamos y nos pide de nuevo la verificación de seguridad, tanto por correo electrónico como la verificación del Google Authenticator o el doble factor de autenticación.
Así que dadme otros segundos para que pueda poner los datos y volvemos. Vale, una vez que hemos metido el doble factor y el código de que nos llega por email, nos dice y nos da confirmación de que la cuenta ha sido cerrada. Espera a volver de pronto y volver a la página de inicio, etc. Bien, lo que tienes que hacer ahora básicamente es volver a crearte la cuenta, acto seguido, incluso con el mismo correo, y pasar otra vez el KYC, ¿vale? Entonces, la dirección a la que te tienes que apuntar para tener el 20% de descuento en todas las comisiones de trading es esta que te pongo aquí, cdmi.es/bitget, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir directamente y te lo explico. Vale, ahora lo que tienes que hacer una vez que has pinchado en esa dirección es introducir el correo electrónico y una contraseña. Yo voy a utilizar la misma que ya tenía, ¿de acuerdo? Le voy a hacer así, le doy a acepto las condiciones y le doy a crear cuenta. Una vez que haga esto, tengo que verificar verificación para el tema de los bots y lo pongo tal cual me lo pone en este dibujo de aquí arriba. Y ahora, fijaros que he utilizado el mismo correo que tenía antes. Tengo que esperar a que me llegue este código de validación. Así que otro segundito más y volvemos. Vale, ya me ha llegado, lo pongo aquí. Y ya estoy dentro. Ahora lo único que tengo que hacer es verificar mi cuenta con el KYC, que como te decía, puedes utilizar la identidad de pago. Le das a verificar ahora. ¿Vale? Le das a verificar. Y lo que yo te recomiendo siempre es que utilices la verificación a través de el móvil, ¿de acuerdo? Aquí puedes poner el país que te dé la gana. Y le damos a verificación móvil. ¿Vale? Dame un segundito, paso a la verificación y seguimos. Vale, ya he hecho la verificación, lo que me ha pedido es que marque que no soy residente en Estados Unidos y que haga una foto a lo que es la identidad, al carnet de identidad, y después que me haga un selfie, que gire la cara así y listo. Y con eso ya estaría. Ahora me dicen que en aproximadamente unos minutos estará en verificación y que a partir de que me digan que ok, pues nada, ya estará verificado y tendré una cuenta de Bitget con el 20% de descuento en todas las comisiones de trading. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!